Somos Victoria Lozada y Estefi Fernández. Bienvenidos al podcast de Esto es Nutrición, un espacio creado por dos nutricionistas anticultura de dieta que quieren cambiar la conversación en nutrición. Esa que quizás a tus privilegios no les guste mucho y capaz te incomode. En cada episodio hablaremos con diferentes invitados para poder desmantelar la cultura de dieta. Hablamos de liberación corporal, justicia social, salud inclusiva, nutrición basada en ciencia y experiencia y de esa manera acercarnos a una alimentación más consciente e intuitiva. Te advertimos que en este programa no censuramos el lenguaje fuerte, ni tampoco el sarcasmo. Hablaremos de temas que pueden herir ciertas sensibilidades. Recuerda que esto no sustituye ningún tratamiento y tampoco tenemos la verdad absoluta. Y sin más, te invitamos a servirte un café, un tecito o una cerveza y comencemos. Hola y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Esto es Nutrición y el primer episodio también de 2021. Queremos empezar siempre estos episodios, dijimos, bueno, ¿cómo los vamos a empezar ahora para cambiar un poquito la dinámica? Y dijimos para empezarlos con una pregunta que nos hayan dejado tanto en las redes sociales o de alguna manera en mensaje como tal, tanto a Vicky como a mí, y responderla rápidamente por acá. Bienvenida, Hola. Vicky. Hola, amiguis, ¿cómo están? Fíjense, sí, me encanta esta idea. Bueno, la pregunta es la siguiente, que yo creo que nos la han hecho como 758.000 veces en redes, en todos lados. Y es, ¿cómo se puede perder peso sin hacer dieta? Y ya hemos hecho bueno, esto lo hablamos siempre, ¿no? Pero en el episodio 19 hemos respondido rápidamente a esto, pero es verdad que queremos también decir que no es como tal esto lo que nosotros promovemos, ¿no? O sea, nosotros no es que estamos diciendo, bueno, alimentación intuitiva para perder peso, o sea, nos queremos alejar como de esa premisa, ¿no? De, bueno, pero igual como pierdo peso, pero entendemos que está esa dificultad porque todos hemos pasado por situaciones donde nos han dicho que tenemos que perder peso, todos creemos que si perdemos peso vamos a ser más felices, o sea, estamos rodeadas de ese tipo de pensamientos y entendemos la pregunta, o sea, sabemos que Total. es difícil de alejarnos de allí, por más de que nosotros divulguemos hacia otro lado. Sí, totalmente. Yo creo que también la parte, por ejemplo, que nosotras comentábamos en ese episodio era que simplemente el punto de tener como objetivo la pérdida de peso, es decir, el número en la báscula es el que nos aleja o inclusive todo lo contrario, nos acerca a tener esta mentalidad de dieta. ¿Por qué? Porque sea cual sea la alimentación que vayamos a tener, sea alimentación intuitiva, sea alimentación más flexible, etcétera, etcétera, a pesar de que nosotros lo hayamos hecho de la mejor manera que nosotros podemos hacerla o creemos que podemos hacerla, siempre si no está el progreso del peso corporal, es decir, el número de esa báscula no bajó, entonces nos vamos a empezar a culpabilizar, a Mm. obsesionarnos y decir que fue lo que hice, que estuvo mal, etcétera, entonces no valió nada y aquí comienzan las restricciones, los atracones, las ansiedades y todo lo demás que ya sabemos. Claro, y mucha culpabilidad y realmente, oye, por más de que a veces hagamos ciertas cosas, a veces no tenemos por qué bajar de peso. O sea, de repente te pones a hacer determinados cambios en tu alimentación, cambio de hábitos, haces más ejercicio y notas diferencia, pero el peso sigue igual. Entonces, por eso nosotros no nos queremos centrar allí, porque hemos visto también muchos casos donde las personas tienen salud, nosotras mismas lo hemos visto, tanto con pacientes como nosotras mismas, y no se refleja. Entonces también por eso nosotros nos queremos alejar un poco de allí, porque hay veces que no pierdes peso y es así, de simple. Efectivamente. No es un diagnóstico de que lo estás haciendo bien o mal, simplemente no estás perdiendo peso, eso es todo. Exacto, exacto. Yo creo que también esto lo vamos a recalcar y creo que es importante dejarlo claro, que Mm, nuestro podcast es con el propósito de educar, de divulgar, de enseñar también otra perspectiva de lo que estaba normalizado, pero nunca se hace con fines de sustituir una consulta médica ni una consulta nutricional personalizada. Creo que es importante. importante acotar esto. Es Y bueno, necesario. ya para continuar con este maravilloso episodio, traemos a una maravillosa invitada ¡Qué que ya debe emoción! estar aburrida de todo esto que vamos a decir. No, mentira. Y nuestra primera invitada también de la segunda temporada. Ella es Adriana Converse, mejor conocida como Fat Pandora en redes sociales. Si no la siguen, síganla.
Adri es bloguera y editora de moda. Tiene un libro que se llama A todas nos pasa, que además ha sido un exitazo. Y cuenta con un podcast muy enriquecedor que se llama Talla Única. Yo honestamente creo que Adri tiene una historia muy bonita que nos puede contar y a la misma vez una historia en la cual muchísimas mujeres se pueden sentir identificadas. Y yo creo que donde rompe todos los estereotipos de belleza, donde quiere romper, así como nosotras también lo queremos hacer, la estigmatización, la discriminación que ha vivido además en carne propia y aquí estamos pues las tres luchando en contra de todo eso que nos ha dejado la cultura de dieta. Ujú. Bienvenida, Adri. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación y me halaga mucho que sea la primera invitada de esta segunda temporada del podcast, que lo amo también. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Yay. Qué bello. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Exactamente. La primera pregunta que te queremos hacer, Adri, ya que hicimos esta presentación sobre tu historia, queremos pues preguntarte sobre tu historia, que nos comentes y que todos te puedan escuchar cómo comenzó todo, cómo comenzó tu historia en la vida de las dietas y la cultura de dieta. Creo que el primer recuerdo que yo tengo de la palabra dieta, yo tenía 5 años y bueno, yo nací gorda en una familia de flacos. Nadie en mi familia es gordo, ni mi mamá, ni mi papá, ni hermanos, ni familiares cercanos. Entonces, para mis papás, yo nací grande, nací pesadita y, y creo que para mis papás, desde que nací, fue como una preocupación entender por qué tenían una hija gorda. Y que conforme pasaba el tiempo, yo comía lo mismo, que, o sea, no había algo diferente referente a lo que ellos hacían, y yo era gorda. Y me acuerdo que a los 5 años a mí me llevaron a una nutricionista y no se me va a olvidar que en ese momento, no me acuerdo cuánto medía, pero ella me dijo, estás pasada de peso". Y yo me acuerdo que ahí empezó mi mamá a hacer cambios en mi Mm. alimentación. Entonces, yo me acuerdo que yo no era, o sea, los niños que iban al colegio tenían una lonchera muy divertida, siempre había como la garguería, como el chocorramo, pero bueno, ya no sabemos qué chocorramo, pero bueno, Las como la chucherías. cosita, eh, y a mí siempre me mandaban fruta y me mandaban como unas galletitas Claro. integrales o algo así. Y yo desde ahí, yo me empecé a dar cuenta, bueno, obviamente los niños no se quedan callados. Yo ya no me Mm. acuerdo cuando supe que era gorda, porque de verdad creo que desde que nací ya Mm. me dijeron, está gorda. Em, y entonces yo empecé a darme cuenta que pues yo me sentía muy apartada de lo que, en esa hora del recreo, de esa emoción que sentía la gente cuando había su lonchera, ¿no? Claro. Y, y yo me acuerdo que yo empezaba a negociar la fruta, o sea, yo era una negociante, creo Y me que encanta. empezaba a decir como, venga, le cambio mi manzana por sus chitos, no sé, cosas así. Me Y fascina, lo peor es claro, que claro. yo terminaba, yo lograba mi cometido. Hay veces que no, pero otras sí. De acuerdo tanto que mi mamá me mandaba en la lonchera una fruta que era muy rara para los niños, que se llamaba níspero. Ah, sí, Y claro. cuando a mí me mandaban níspero, yo lograba mucho porque la gente quería coger esa fruta y querían esa Hacer fruta. algo exótico. Claro. Y entonces me acuerdo que cuando era níspero era fácil Era un hit. cambiar de lonchera. Y fui creciendo y, digamos, mi mamá siempre fue muy preocupada por mi peso. Mi papá, yo creo que cuando uno dice que el bullying comienza en casa es la cosa más cierta. Sí. Mi mamá no me Ujú. hacía bullying, sino mi mamá era como la angustia. Yo creo que, Dios mío, se me va a desbaratar la niña, porque eso es Mm. lo que piensan las personas de esa generación. Mm. Pero el bully sí era mi papá, o sea, él era el propio de la bully que yo vivía con mi bully, más o menos. Guau. Entonces, digamos que cuando a mí me dicen cuándo fue la primera vez que hice dieta, yo no me acuerdo. O sea, yo creo que toda la vida me inculcaron comer fruta, toda la Mm. vida,
todos los alimentos que eran ricos para mí eran escondidos, eran prohibidos. Ya. De hecho, yo me acuerdo, como les cuento, mi mamá es una mujer que si se cuida mucho, ella es muy delgada, y yo me acuerdo que mi papá a veces se iba, pues nos íbamos para la oficina de él, yo la acompañaba los fines de semana al trabajo, y de regreso a la casa, él me llevaba a la panadería y comprábamos mantecada, que es como una torta, Ok. y, o si no, íbamos a las salsamentarias, que allá creo que es como una charcutería, Ah, nosotros le decimos sí. salsamentarias, y él compraba esa bolsa de recortes de todos esos jamones y cosas que quedan cuando cortan, y Sí, nos los Ujú. comíamos en el carro, y comíamos a escondidas. Entonces él decía, pero no le voy a Fíjate, decir a su mamá. "Shh", no claro. sé qué. Entonces yo llegaba a la casa y mi mamá, ¿qué comieron? Porque eso siempre, siempre era la claro. pregunta. Y mi Mm. papá, nada, y me miraba y yo, nada. Entonces Ay, qué desde muy niña, claro. mi papá, yo creo que obviamente eso es desde el amor, ¿no? Nadie lo hace a propósito, pero sin querer Claro, sí, sí. me enseñó que la comida más rica era la que se comía a escondidas. Mm. Y Ujú. ese comportamiento lo tuve toda mi infancia con él y en la adolescencia ya lo hacía sola. Claro. Entonces, yo creo que en ese afán de controlarme el peso y en ese afán de que no fuera gorda, mi relación con la comida siempre ha sido muy tóxica. Mm. Y, y bueno, creo que acá que conté mi vida, la gente está aburrida. Bueno, ya. Ay, Esa es no. básicamente la Yo estoy que introducción. sí, con Sí, sí, crispetas, sí. cotufas, palomitas, como le quieran decir. Yo que, cuéntame más. Sí, sí, sí. No, Y bueno, definitivamente. Mm. digamos, siempre tuve sobrepeso, siempre fui gorda, pero cuando yo me vine a estudiar a otra ciudad, a los 25 años, yo me gradué primero en una carrera profesional en Bucaramanga, que fue donde nací. Luego me quise venir a especializar a Bogotá. Fue la primera vez que la obesidad entró a mi vida, porque, claro, por primera vez ya no tenía a mi mamá encima y a mi papá Ah, encima, y por fin me pude comer todo lo que siempre fue prohibido para mí. Claro. ujú. Y además sumarle que estaba sola, me sentía un poco culpable porque mis papás son adultos mayores y los había dejado pues en Bucaramanga, mis hermanos no viven en Colombia. Entonces, claro, ahí me engordé un montón. Yo me acuerdo que el primer semestre me engordé 12 kilos. Yo llegué a Claro. Bucaramanga y eso fue terrible. Eso fue el Wow, maltrato psicológico que yo viví. No, me imagino. Fue definitivamente. terrible. Claro. Entonces, bueno, más o menos esa es la historia de mi vida. Y cuando yo hoy veo fotos de esa niña, de esa infancia, yo digo: "Juepucha, yo no era gorda", o sea, era Ya cosas ves. que llaman como acuerpada, Ujú. no gorda, Claro. pero tanto era la presión y pues mira. Mm. Sí, que además ese siempre es como la historia más repetida, o sea, no siempre es esa persona la que tiene esa percepción, sino que esa percepción obviamente fue creada tanto por la sociedad que vivimos, por Los nuestros médicos. familiares, los medios, todo, o sea, al final es un bombardeo de tienes que, deberías, tienes que encoger, que al final pues obviamente no los creemos y realmente siempre estamos como, o sea, siento que las personas siempre están, sobre todo las mujeres, que es a las que Mm. más esto les perjudica, siempre están como viviendo su cuerpo en el futuro, pero nunca en el presente. Es decir, yo Ujú. pudiera ser más delgada, yo pudiera ser más, yo pudiera ser más. Y luego cuando Sí, están en este futuro, exacto. y se ven en su pasado, dicen, pero si yo estaba bien aquí, ¿por qué yo antes quería? Y así estamos constantemente. Exactamente. O cuando llegue a tal voy a ser feliz o voy a llegar a Mm, hacer lo que me prometía que iba a hacer, ¿no? Y aquí, Eso iba a aquí decir. sí, ¿no? Es así como cuando tal ya voy a por, y bueno, uno se queda sin vivir, uno no vive exacto. al final. Exacto. Y aquí me gustaría acotar una cosa que yo creo que es importante porque como tú mismo dijiste, Adri, oye, nadie hace esto por maldad. Y entendemos de dónde viene la preocupación. Y más cuando hay médicos, nutricionistas, Claro. estudios, un montón de gente diciéndote que sí que está mal ser gorda y que hay que rebajar y que hay que rebajar. Entonces, yo entiendo de dónde viene eso y por eso es importante que lo sigamos hablando para que la gente vea que realmente hay otra realidad, que no tiene por qué ser todo el mundo igual y que pueden haber muchas perspectivas y mucha diversidad
sin tener que todo el mundo adelgazar, ¿no? Exacto. Pero que lo entendemos y que para alguien que lo esté sufriendo o que cuya familia tampoco lo entienda bien, que sepan que es muchas veces por ignorancia y no hay otra cosa, no hay otro conocimiento que nos hayan educado sobre esto. Es muy difícil este tema y más como padres, ¿no? Entonces, sabemos y hemos visto también pacientes además que han pasado por cosas parecidas y entendemos. Muchas veces es muy útil también hablar con la familia para que la familia pueda por fin entender qué es lo que pasa, ¿no? Que es Exactamente. simplemente un cuerpo diferente y se acabó, ¿no? Pero bueno, Efectivamente. es difícil, sí, lo sabemos. Mira, y queríamos preguntar la próxima pregunta. em, con todo esto que tú has pasado y que tu primer recuerdo de hacer una dieta es siendo una mini fat Pandora, o sea, una nené, o sea, ¡Qué es lindo! demasiado cuchi, Una mini Fat Pandora que coche. demasiado, o sea, yo la veía y digo, Dios mío, o sea, la grafiqué demasiado. Y cuando tú te diste cuenta, digamos, que fue como que, mira, yo no quiero estar más en este tipo de cosas restrictivas o de dietas, ¿cuándo fue cuando tú dijiste, mira, se acabó, ya esto no es para mí? A mí me gustaría decir no a los 12, pero realmente tuvieron que pasar muchas dietas, tuvo que pasar una bulimia, tuvo que pasar un balón gástrico, tuvo que pasar una manga gástrica. Y creo que cuando llegó la manga gástrica, que es lo más extremo que he hecho en mi vida, Mm, ahí fue. Y fue cuando, ahorita que estabas diciendo que uno empieza a postergar la felicidad porque cuando yo sea flaca, ¿no? Claro. mm, Entonces yo toda mi vida, como el peso es con la vara que se me ha medido, porque yo fui la mejor hija, la mejor estudiante, la más obediente, pero siempre fui gorda. Y ese era un problema para mis papás y para mi papá específicamente. Em, entonces, cuando yo ya me iba, ya a los 25 años, yo ya me iba a graduar de la especialización y yo estudié algo que siempre se nos ha como montado en el imaginario que las personas que trabajan en la moda no son gordas, ¿no? Porque la moda no es para las gordas. ah, Entonces claro. yo estudiaba en mercadeo de comunicación de moda, ya me iba a graduar y yo tenía ese miedo de que nadie me fuera a dar trabajo porque era gorda. Ujú. Y yo estudié con unas compañeras súper delgadas, muy estilosas, muy bonitas, y había una, pues que era muy delgadita, y en algún momento, en alguna conversación, ella me dijo, no, es que yo tengo el bypass. Y yo, ¿Qué? Me dijo, Claro, sí, yo tengo imagínate. el bypass. Y yo la veía, yo decía, eso es lo que yo necesito. O sea, Qué, claro, yo nunca la conocí antes, nunca listo. vi el durante, sino yo ya vi el después. Claro. Entonces yo me obsesioné con la idea de que yo quería el bypass y yo me iba a hacer el bypass. Entonces, unas vacaciones de esas fatídicas que uno iba a Bucaramanga y estaba ahí la tortura psicológica, Uf. yo le dije a mi papá, me quiero hacer el bypass. Y entonces mi papá me dijo, pero es que usted siempre fracasa, yo ya le he dado plata para todo y usted siempre baja unos kilos y luego vuelve a engordar, no sé qué. Yo, no, pero esta es la, en la última de esto de verdad, esto va a ser. Bueno, en un momento de mi vida que me sentía tremendamente deprimida, ansiosa, insegura y bueno. Mm. Entonces fui con un médico que me recomendaron, lo más déspota, que yo nunca me voy a olvidar, que yo fui a la consulta y me dijo, es que usted de aquí para abajo, no, perdón, usted de aquí para arriba es una niña y usted de aquí para abajo es una señora que ya tuvo 5 hijos. Dios mío. Así me dijo él en la consulta. Ah, ok. Y yo, y yo, Max, yo me acuerdo que yo no creo que yo no había llorado tanto en una consulta, o sea, me trató re mal, me dijo que me iba a morir, me dijo que, pues, terrible, que cómo me había desbaratado, no sé qué, porque odio, o sea, eso es tan violento decirle a alguien, se Eso desbarató. se desbarató. Y no, Es bueno, o que, sea, es que es increíble, además es como cero empatía, o sea, yo veo primero jamás se me ocurriría decir ese tipo bueno, de cosas, pero vamos a suponer que si me llegan a salir esas palabras de mi cabeza en otro mundo, en otra vida, ¿cómo no lloras viendo a la persona que está así? O sea, yo me pongo a llorar junto con ella y que perdóname, no y que sí, quería. olvídalo, total, o sea, horrible. Pero es la heavy. única cosa que ese señor hizo profesional en su vida fue que me dijo, usted no es paciente para bypass, usted es paciente para manga.
usted no está tan gorda para hacer bypass. Y yo, ah, bueno. Ok. Yo me acuerdo que mi esposo en ese momento era mi novio, me decía, no, Oh, tú no eres paciente de nada de eso porque tú no eres gorda de comer grandes volúmenes de comida, tú no te comes una pizza y una hamburguesa y una malteada, tú te comes es brownies, o sea, helado. Yo soy gorda de azúcar, Del que es ok. lo dulce. peor, igual, pero digamos que las personas que Divino. son gordas por el dulce, pues no son candidatas. Yo digo, bueno, hoy en día, después de todo, digo, ya no todo el mundo es candidato, sea por las razones que sea, para una cirugía, pero en mi caso, pues Efectivamente. yo pues tampoco era la candidata. Y Mm, yo, claro, tú no me apoyas, tú no me quieres ver delgada, bla, bla, bla. Y este señor me operó y yo tuve una pésima relación con él. Y me puso una dieta muy restrictiva en la que yo empecé a perder pelo, uñas, de todo, y bajé de mm, peso muy rápido, pero bajé tanto y tan rápido que se estancó, ok. porque como que el cuerpo estaba diciendo, ¿qué me pasa? Y estaba buscando las maneras de frenar esa pérdida de peso, porque yo perdí 20 kilos como en 2 meses. Wow, Y un montón. ya después de ahí, hasta el año, o sea, los siguientes meses para cumplir el año perdí solo 8 kilos. Entonces el médico era, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Usted está haciendo algo mal? No sé qué. Yo estoy siguiendo todo al pie de la letra. De hecho, me obsesioné con el ejercicio y empezaba a irseme la vista cuando corría Imagínate. en la Mm, caminata. ah, Nunca me mandó biotina, nunca me mandó nada, porque no, son gorda. Entonces yo empecé a quedarme calva y ahora todo esto que cuento es cuando tú dijiste, y es que cuando uno cree que cuando sea flaco va a ser feliz, entonces yo llegué, yo me vi en el espejo y me cabía un pantalón de Sara y estaba como nunca había estado ajá. y era muy triste porque estaba calva, estaba ojerosa. Bueno, digamos, yo antes de operarme, a mí siempre la gente me dijo qué cara tan linda y qué pelo tan lindo. Entonces, el pelo para mí era una cosa en la que yo me refugiaba, así como, mi pelo es muy lindo. Y entonces, cuando tú te ves calva, una parte que respaldaba esa feminidad, esa belleza con la que tú te aferrabas por ser gorda, no estaba. Y Mm, estaba ojerosa y estaba deprimidísima. Y yo dije, me estafaron. Tal cual. O sea, ¿es así? ¿qué pasó? Ahora ya estoy delgada, pero estoy muy triste y estoy enferma, porque antes era una gorda que no tenía ningún problema. O sea, lo Ajá. sigo teniendo el colesterol muy bien, Mm, los triglicéridos bien, mi tiroides bien, pero hoy en día tengo hipotiroidismo y tengo resistencia a la insulina Claro. debido a esa descompensación que me pasó del cuerpo y que claro. no se me trató como debía ser. Exactamente. Entonces, yo no volví a donde ese médico, muy responsable yo después, o sea, no, o sea, el Eutirox, la medicina, pues el Sí, medicamento para la tiroides, lo tomé un año y luego lo suspendí de la manera más irresponsable, como diciendo, odio el mundo, ya claro. no me importa nada, ya no sé qué, soy calva. Bueno, porque mi pelo nunca volvió a ser el mismo. Fíjate. Duré 3, 4 años sin medicación y el año pasado la volví a retomar porque me estaba quedando calva, literal, ya tenía huecos. Entonces, y obviamente la ganancia de peso, ¿no? Porque Claro. me subí y ahora hoy en día soy mucho más gorda que antes de operarme y ya no soy una gorda sana, sino tengo que tomar pastillas. Claro. Entonces, ahí es la gran paradoja, que es que la gente viene y Ajá. dice, es que tú deberías perder peso por tu salud. Oiga, perdí la salud intentando perder peso. Exactamente. Brutal esto que acabas de decir. Y de ahí, por todo esto que pasé, pues yo tuve que ir a terapia, porque yo tuve que pedirle perdón a mi cuerpo, porque toda la vida renegué, toda la vida lo Claro. odié. Y, y ahí fue donde comenzó este proceso, ¿no? De darme cuenta, pues es que yo vine al mundo aquí a contar calorías, a odiarme porque no puedo entrar en un pantalón de Sara y bueno, básicamente ya me voy a poner toda sentimental otra vez, Ay, qué pero bella. ahí fue ese punto
en donde me di cuenta, cuando más delgada estaba, pero más triste y Claro. mal conmigo misma me sentía. Sí, son Claro, la lista de advertencias que no te dan nunca. Lo Claro, bueno. claro. uno ve los antes y después, Ujú, Exactamente. pero el durante, claro. No, Y ¿para que, qué? No, inclusive en ese después, no sabemos cómo está la persona realmente, no sabemos si cómo está su salud mental, no sabemos qué está pasando ahí. ajá, Ahí simplemente estamos viendo qué delgada, qué fabulosa, wow, cómo quisiera ser ella, qué millonaria, que seguro tiene novio, etcétera, etcétera. exacto, Sí, es como, sí. pero no sabemos qué hay ahí, la verdad. Esa lista de advertencias que deberían tener todas las dietas, básicamente. Claro, y que es muy llamativo. No, mira, perdí peso, pero perdí salud. Entonces, ¿a qué estoy jugando? Entonces ya Ujú. es lo mismo que siempre decimos, la pérdida de peso no es igual a salud, la delgadez no es sinónimo. Exactamente. así es. Y a nosotras también, por ejemplo, en ese tema, ya yéndonos un poquito más al tema que bueno, que la gente todavía, muchísima gente no logra ver. Creo que también les incomoda mucho el tema a veces a muchas personas. Y nos parece curioso que eso, que en cuanto a la gordofobia, muchísimas personas dicen que eso no existe, que la gordofobia no existe o que somos la generación de cristal y ya está, que anteriormente en otra generación se calaban lo que sea y no estaban llorando ni nada. Em, Hablan de que estamos romantizando la obesidad también o que le estás haciendo la apología a la obesidad y todo lo demás, etcétera, etcétera. Y con esto o sea, quisiéramos abrir este tema a que nos contaras unos ejemplos de cómo tú misma has sufrido esta gordofobia. Uf, bueno, eso que dices a mí sí me da, a mí me, cuando me dicen que le hago apología a la obesidad, yo la verdad me quedo pensando, la gente sí sabrá qué es apología, si busco en el diccionario, ¿cómo es posible que yo le esté haciendo apología a lo que me ha hecho sufrir toda mi vida? O sea, no, solamente me mamé, y eso es, me mamé de estar sufriendo por no entrar en una talla. em, Exacto. y empecé a quererme a mi cuerpo y no depender ese amor de cuánto peso. Ni le estoy diciendo a la gente, vaya, trague hamburguesas. Ey, no. Exacto. Eh, a ver, la gordofobia en mi caso, yo debo decir que, bueno, yo soy muy privilegiada en muchos sentidos, em, pero sí, el transporte público para mí es una de las cosas que más terror le tengo y donde siento la gordofobia. En el avión siento la gordofobia. De Claro. hecho, yo me acuerdo que unas veces yo tuve que pedir el extensor del cinturón y eso, yo me acuerdo la mirada juzgadora de la azafata y una vez una llevó así como el extensor, como así por todo el pasillo para que todo el mundo se diera cuenta que yo había pedido extensor, así como, uy, eso fue vergonzosísimo. Claro. Eh, pero la gordofobia se da en muchos momentos laborales, por ejemplo, que yo hable de moda, una gorda hablando de moda, cuando trabajaba en una revista, digamos que mi equipo siempre fue muy íntegro, muy responsable, muy serio y muy respetuoso conmigo. Qué Pero bueno. no faltaba cuando uno iba como a una feria de moda y yo era la periodista de moda, era como Me la imagino. gente ahí, ¿no? Como, ¿esta quién es? Ya ves. Claro. En cosas comunes, cuando yo voy a un restaurante con mis amigas, a mí siempre me retiran el plato de última, porque creen que la gorda se come todo el plato y como yo tengo una cirugía bariátrica y no, pues no tengo un letrero que dice tengo manga, Claro. pues yo me lleno rápido. Entonces, yo Claro. dejo siempre un gran parte del plato y siempre me dejan de última y cuando me recogen el plato es como, "Ah, ¿estaba bien? ¿Le gustó? Es que veo que dejó". Increíble. O pido algo pequeño y me dicen, eso es poquito. Y es como, ¿y qué pasa? Eh, en la ¿Qué hago? calle también. De Increíble. hecho, yo me acuerdo que una vez, yo soy una mujer casada y una vez yo subí en un ascensor en mi edificio y me encontré una colega, no de la misma empresa, sino de profesión, y yo hice como así, no sé, bueno,
¿tú estás casada? Y yo, sí. ¿Tú? Y yo, sí. Perdona. ¡Ah! Ay, yo no tenía ni idea, no me lo había imaginado. Y yo, esta perra. O sea, es que las gordas no se casan. Bueno, Coño, eh, verdaderamente. entonces, hay muchas cosas así me han Claro, pasado. claro. Me lo digo, yo soy muy privilegiada en ese sentido, porque digamos, no, yo tengo la posibilidad de mi trabajo actual de Claro. no salir de mi casa o de controlar con quién tengo contacto, pero yo no puedo caminar 4 cuadras sin que alguien me diga algo. De hecho, y es algo muy triste, me acuerdo, hace un tiempo, estaba caminando por un parque que es muy conocido acá en Bogotá, se llama Parque El Virrey, y había unas personas como departiendo ahí sentadas y me gritaron, gorda, te vamos a llevar a Venezuela para que te pongan a dieta. Ah, ok. Y yo como, ¿Qué? O sea, Increíble. mal, todo mal. yo, Mal, Todo exacto, mal en esa frase. mal en todos los sentidos, claro, o sea, en todos los en sentidos, o sea, todos. se burlan de mí y están haciendo una situación gravísima en otro país. O sea, y No, no. obviamente uno queda indefenso y desarmado y no Claro, puede decir claro. nada, solo con el ojo aguado. Ay, creo que uno queda en shock. Eh, es horrible, la gordofobia es horrible. Cuando voy al médico también, o sea, bueno, yo soy muy parada y le digo, ¿qué? ¿Qué me va a ¿Qué decir? pasó? Sí, ¿Qué me vas a pero, decir tú qué? De mi peso, pero ¿qué? yo me acuerdo que una Cónchale, vez, qué bien eso. Qué pero bien. porque tuvieron que pasar mucho tiempo, ¿no? Claro. Eh, y tengo un marido médico que pues me ha enseñado mucho, Ay, pero tan bello. yo me acuerdo que una vez entré al consultorio sin decir nada, ay, ya sé, le duelen las rodillas y yo estoy mal, ay, perdón, yo soy muy grosera. No me jodas. Sin yo abrir la boca, ay, ya sé, viene porque le duelen las rodillas y yo, Qué rabia. no, Cónchale. No, pero luego la gordofobia no existe, ¿no? Exactamente. no, 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 o sea, No, eso es invento nuestro. no, y dile a todo médico que es gordofóbico, ¿qué? No, Mm, Te bueno. sacan todas ujú. las credenciales, todo. Efectivamente. Em, y yo siempre le digo, es que una cosa es un diagnóstico, tú me puedes, no sé, dar un diagnóstico y decirme, tienes que perder peso porque tienes, no sé, un riesgo de sufrir diabetes, bueno, whatever. Y otra cosa es que me digas, uy, usted con esa cara tan linda así de gorda, uy, Ujú. pobrecita. Pues eso no es un Exactamente. diagnóstico médico, eso no es un Exactamente. diagnóstico médico, pero la Exacto. gente, y pasa, y ¿saben qué pienso? Bueno, y esto es mi lado feminista, que muchas veces estas situaciones que se daban la mayoría con médicos profesionales hombres, se da porque hay un juego de poder, porque él tiene una autoridad y una credencial de médico Claro. y él tiene esa licencia por lado y lado de médico y de Ujú. hombre de estar Mm, fiscalizando el cuerpo de una mujer. Porque yo no sé, Efectivamente. no ¿no? puedo estar más de Las acuerdo. mujeres, las mujeres pueden ser gordofóbicas porque obviamente a todas nos Mm. atraviesa el tema del Sí, peso. claro, Claro. eso está en todos nosotros. Pero los hombres son particularmente ofensivos y particularmente se ensañan con las pacientes Mm, mujeres. Yo no creo Sí. que a un paciente masculino no le hacen ese tipo de comentarios. Me está pasando un avión, perdón. Bueno, no Tranquila. creo que le digan al paciente masculino con esa cara tan bonita que, o Ajá, eso es sea, lo que te iba a decir. A mí nunca un hombre me ha dicho eso en la consulta. Mujeres un Ya, montón que les ha no, pasado esto, ¿no? O obvio. sea, Y además hay esa relación de que el hombre gordo es el hombre, el patrón, el de plata, claro. ajá, el de plata. eso, el En un país. sabrosón. Ujú. Sí, es Entonces, así. Sí, definitivamente. Es que aquí se mezclan muchas cosas. Esto es para hablar un rato de todo esto. Sí. Y hablabas un poco de también, oye, que nos encantó esto de que cuando llegas a la consulta, ¿qué pasó? ¿Qué me vas a decir? Y tal. Es como, oye, has desarrollado también esa posibilidad de poder hacer frente a ese tipo de cosas también con esa característica y que creo que también lo haces con mucho humor por lo que estoy viendo y conociendo de ti. Y quisiéramos saber también desde tu experiencia,
¿Cómo has podido cultivar todo eso? Porque también es un tema de respeto, de aceptación, de paz, de tranquilidad hacia tu cuerpo. Y sabemos que igual eso es un proceso, ¿no? Sabemos que no es que, bueno, ya listo, ya lo logré, ¿no? pero, pero queremos saber también un poquito sobre cómo has podido manejarlo, cómo en tu experiencia se ha sentido, ¿no? Qué es lo que ha funcionado para ti? Yo creo que, como les conté en un principio, mi bully principal en mi vida fue mi papá. Y cuando yo logré parar a mi papá, tuve que tener 28 años de mi vida. Cuando yo logré parar a mi papá, yo ahí entendí que ya no me podía dejar de nadie. O sea, si yo había logrado decirle a mi papá todas las cosas que yo toda mi vida me callé de una manera muy decente, ¿no? Yo soy grosera, pero no con mis papás. Eh, de una manera muy decente y que él le entendiera, aunque todavía le cuesta un montón. Yo creo que cuando el bebé le salen letreros por los ojos como, está gorda, pero no, se queda. Cuando yo logré parar a mi papá, yo no, ahí dije, yo no me voy a dejar de nadie, hijo de madre. O sea, ya mi papá lo logré. De hecho, hace poco, bueno, en enero, Mm, que en enero no, en marzo del año pasado me pasó algo súper maluco, que vino un repartidor a entregarme algo y me pidió la cédula para confirmar que era yo. Y cuando vio mi cédula, claro, yo 18 años en la cédula, 32 ahora, me miró así y me miró, y me miró, y me miró la cédula. Obviamente, muchos kilos de diferencia. El man me mira, uy, no parece usted, está como cambiada, ¿no? Falta decirme esa gorda. Yo le dije, ay, señor, qué pena con usted, pero ese comentario está fuera de lugar. Ay, sí, qué pena, es que la veo muy diferente. Yo, ¿y qué pasa? claro. Usted en su trabajo le pidieron que hiciera comentarios a las personas que usted les entrega documentos. No, 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 qué pena, qué pena. Y Ujú. lo conté a redes y la gente se me fue encima. Pero casi trending topic. De Qué que qué me fuerte. pasaba, que no, que muy orgullosa de ser gorda, que no, que, o sea, que empezaron a inventar que yo No había hecho echar entiendo. el man, o sea, unas vainas que yo decía, Dios mío, la gente ¿Pero todavía qué? le La gente está cuesta. mal. La gente está mal. Sí, La gente está lo, mal y tiene que buscar un qué hacer. O sea, no puede ser esto. lo mismo cuando hablé sobre el privilegio de la delgadez, no, eso fue como si yo Mm, hubiera insultado a abierto, la mamá de cada uno, Ajá. claro, sí. pero Es que Y es el, difícil reconocer eso, exacto, y que es duro. la persona delgada viviendo en su burbuja, ofendiéndose, Ujú. pero Mm, ofendiéndose junto con el miedo y ese miedo de llegar ahí, porque lo tiene constantemente, es decir, de ser una persona de cuerpo grande o inclusive de, no sé, de tener grasa o lo que sea. Entonces, al final yo creo que también se mm, refleja mucho en esto, en cada uno, en cada sí, persona. claro. Es que es duro cuando te revuelven todo eso. Aceptar que uno vive en un privilegio es Sí. difícil, sí. no entiendo, es como, la gente sabe que o sea, a la gente le teme engordar porque sabe que hay una sanción Mm, social, Sí, porque efectivamente. ellos mismos se la han impartido a la gente. sí, y Entonces, a ellos mismos también. ¿cómo te atreves a decir que no existe la gordofobia? Si tú Ujú. mismo sabes que si te ganas 20 kilos ya tu vida cambia, te tratan diferente, te miran Literal, diferente, literal. en el médico, en el trabajo, en la calle, ¿cómo te atreves? Pero Ujú. Esto es súper importante decirlo, creo que Sí. muy importante, Ujú. porque sí, la verdad es que es increíble como las personas, desde no existe la gordofobia y tampoco eres una privilegiada, o sea, si es, no, yo creo que también se confunde mucho el concepto de privilegio, es decir, no lo entienden, porque entonces están las Eso. delgadas que dicen, bueno, a mí también a veces me han dicho que soy muy delgada, a ver, no estamos hablando de eso, o sea, a ver. Exacto, y no deja de ser, o sea, no No deja, invalida tu yo no estoy diciendo que tus problemas no sean y en mis problemas absoluto. entonces son enormes. No, 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 Nadie está nadie está invalidando diciendo. eso, exacto. Exacto, nadie está Pero diciendo. Pero estadísticamente, ya está. O sea, claro, o sea, es una cuestión generalizada en toda la sociedad, todos tenemos eso internalizado. Es que es muy difícil de verlo. Cuando lo ves ya dices: "Guau, hasta yo misma me veo a ujú, mí misma diciendo cosas del estilo, hasta a mí misma". O sea, unas claro, cosas que están muy presentes también por donde hemos vivido, donde hemos crecido, países en Latinoamérica más todavía, me parece a mí, y creo que es muy difícil, ¿no? Pero, o sea,
sin duda. Igual que la gente blanca que dice, bueno, pero nosotros también me decían que yo era muy blanquito y todo eso, ok, bien, pero el racismo es una cosa fuerte que es, y lo mismo, se puede usar el mismo ejemplo y que incapacita vidas, que fastidia la salud de la gente, Efectivamente. que destruye tu salud mental, que, o sea, no me puedes decir, venir a comparar lo mismo. O sea, yo entiendo que tus problemas son tus problemas, pero, oye, un poco de Estamos empatía. hablando de privilegio que otra cosa. Sí, Y ya está. Y ya por por último, último. bueno, por último diciendo algo que ya acabas de decir en el episodio, Mm, que esa frase de intentando perder peso, perdiste la salud que tenías en ese momento. Intentando perder peso que probablemente haya sido también por salud, entre comillas, que era lo que obviamente te decían en todos lados, por salud deberías perder peso y perdiste la salud tratando de, de lograrlo. Entonces yo creo que experiencias así hay miles, nosotras en consulta la hemos visto, pero de manera exponencial y ya luego ni hablar en redes sociales cómo las historias se multiplican, historias muy similares a la tuya, en personas que viven en ciclos de dietas interminables. Entonces, o sea, creo que quisiéramos preguntarte qué le pudieras decir a las chicas que viven en dietas tras dietas, en estos ciclos de dietas interminables, queriendo siempre conseguir ese cuerpo deseado, entre comillas, o ese estereotipo de belleza o perder peso, inclusive también perder peso, sí. Yo creo que también hay que revisar porque a las mujeres en especial se nos exige de tantas maneras cumplir esos estándares, ¿no? Yo creo que una vez uno empieza a cuestionar algo, empieza a cuestionarlo todo y, y entender a quiénes les conviene que nosotras estemos muy ocupadas contando calorías. Esto lo digo porque una vez escuché una frase que a mí me dejó, se me quedó en la cabeza para siempre, y es que en los 70s, cuando estábamos luchando por el derecho a la píldora, por la igualdad salarial, por el derecho a pues, ser dueñas de nuestro útero, mm, eh, salió Jane Fonda con los videos y la gran creadora del fitness. sí. Y alguien que aprecio mucho y que admiro mucho me dijo, es que nos sacaron de las plazas de estar luchando por nuestros derechos para meternos en los gimnasios a contar calorías y a medir nuestro peso, porque al sistema le conviene tener a las mujeres domesticadas y sumisas, tratando de entrar en una talla que no es la suya o la que su cuerpo y su estructura puede alcanzar, porque esa mujer está ocupada en eso y no está ocupada en exigir sus derechos como sociedad, como miembro de la sociedad y como base de la sociedad. Y cuando a mí me tuve esa conversación, a mí se me explotó algo adentro y yo ahí entendí que eso tiene toda la razón. Esto no es una discusión sobre salud, eso es una discusión sobre poder. Y por eso Ujú. las personas que no tenemos los cuerpos que se espera, se nos ven como fallas en el sistema. Exactamente. Eso Y, efectivamente. y se nos aísla y se nos discrimina porque uno, no estamos cumpliendo con el guión de entrar en lo que el sistema necesita y dos, porque no estamos consumiendo esos productos y esos tratamientos que hacen que se sostenga esa industria millonaria que hace parte del sistema. Multimillonaria. Multimillonaria, efectivamente. Solo en Entonces, Estados Unidos, 72 millones, Es una locura. 72 mil millones al año. Solo en Estados Unidos. exacto. Y como a nosotras se nos ha enseñado en la sociedad que nosotras y nuestro cuerpo es objeto del deseo Mm, y que todo el mundo puede opinar sobre nuestro cuerpo porque es que nuestro cuerpo está para eso, para embellecer, somos un accesorio decorativo. Entonces, todo lo que se sale de esas medidas no está sé. mal. Ujú. Entonces, preguntarte si tú estás contando calorías porque de verdad mm, eh, eh, quieres estar en un peso por tu salud o realmente es porque sabes que si llegas a un peso como el mío, vas a
vas a recibir una sanción social, vas a recibir una sanción familiar y que muchas veces tú misma has impartido. Entonces yo creo que es cuestionarnos. Yo no le estoy diciendo a la gente que se engorden, no le estoy diciendo a la gente que ahora empiecen a comer perros y hamburguesas todos los días. Solo les estoy diciendo Tal cual. que se cuestionen un poco ese ciclo que tienen con el ejercicio y con la comida. Y si lo hacen de verdad porque lo disfrutan y porque les causa placer, lo cual es maravilloso, o si simplemente lo hacen por un guión y no salirse de ese. Efectivamente, me encantó. No hay más nada que agregar, ¿verdad? Totalmente, o sea, final así como que la cerecita encima del post. Mic drop. Total, total. Ok, No, pues entonces pues vamos a sí, pasar a unas preguntas rápidas, ¿no? sí. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú. Ah, bueno. Dale, pues. Bueno, empiezo yo Eh, si quieres. Y así vamos. Dale, Es que exacto. esta me pareció, Dila tú, dila tú. sí, porque te tenemos vista en Twitter y entonces hemos visto, sí, y hemos visto que eres bastante activa en Twitter, nos encanta. Entonces, sabemos también que Twitter es una, bueno, yo me meto en Twitter y esta red social a veces es como una relación amor y odio porque entonces te encanta como leer y saber las noticias y todo lo demás, pero de repente ves a personas tan haters y o sea, es que no sé, se me destroza el cerebro a veces, me explota y todo, diciendo, ¿cómo de verdad pueden ¿Cómo pensar existe? así? ¡Wow! Pero bueno, sí. El punto es que como dueña de Twitter, ¿qué regla pondrías o qué no permitirías si fueras dueña de Twitter? Mira. Que, uy, pucha. Bueno, la fake news, una cosa, y dos, que todo el que venga a insultar tiene que hacerlo en su perfil real, porque a la gente le encanta hacer una mierda en redes bajo un perfil falso. Qué bueno. Entonces, si vas a ser una mala persona, ten los cojones de hacerlo de frente. Que por lo Totalmente, menos yo sí estoy poniendo mi pellejo. efectivamente. Qué bueno eso, es verdad. Votemos por Adri. Total. Votemos por Vamos a Adri. Dueña de Twitter. CEO de Twitter. Ok, la próxima pregunta es, ¿cuál villana de Disney serías? Ay, esa pregunta me ofende un poco porque tendrían que saber quién. Ay, yo creo que yo sé quién, pero tienes que decirla. Tengo Yo, hasta un libro de su biografía acá porque la amo. Ay, ahora no sé dónde la metí. Bueno, por ahí está. Soy el único personaje que me ha representado desde que yo era niña y que cuando niña me decían por insulto y que hoy en día digo, pues sí, ¿y qué? Y es Úrsula, obviamente. Úrsula, sí. ay, me Me encanta Úrsula. encanta. Yo pienso- Me Mi fascina. pequeña y dulce niña. Es tu hago. La Para amo. eso vivo. Eso, mío. La amo. Me fascina. Amo, soy muy fan de todo esto. Serie favorita. Serie favorita, bueno, a mí me gusta todo lo de terror. American Horror Story. Oh, Coño, qué wow. buena. Muy buena, Oye, muy Steffi, ¿se buena. parece a ti en eso, Muy fíjate? buena, ¿verdad que sí? Porque yo soy todo lo contrario. Qué bueno. Pero bueno, eso sí me gustó, eso sí me gustó. Sí. Ok, y el libro que recomiendes, de lo que sea. Mi cuerpo Buenísimo. no es una disculpa, de Perfecto. Sonia Taylor. Nos Creo que encanta. todas las personas que estén metidas en el mundo de body positive o el activismo gordo o simplemente el hate, yo creo que leerla a ella es fundamental para entender por qué es tan importante el amor propio y por qué no tenemos que andar disculpándonos por no vernos como los demás quieren. Me encanta, me Totalmente. fascina. Lectura Brutal. recomendada, lectura obligada. No, mentira, pero lectura recomendada. Sí, pero sí. No, pero en serio, léanse. Además es corto, no es tan largo. Es verdad, es Y verdad. No, no. se lee bien, sí. Sí. Y pues nada, entonces ya finalizamos con este episodio. Gracias mil, Adri, por estar este ratico con nosotras y por estar Increíble. también este ratico enseñándole muchas cosas a la gente. Yo creo que mucha gente pues va a abrir un poco sus mentes.
Otras pues se sentirán demasiado identificadas y otras pues ya habrán dejado el capítulo por la mitad porque no les gustó. Y y a esas, las que no lo admiten, sí, que llegaron hasta Seguro. aquí, está bien, no importa. Llegaron Yo hasta aquí, que no lo aprovecho, admitan. yo no me quiero despedir sin darle las gracias a las dos porque ustedes hacen un trabajo invaluable, porque no es lo mismo que los gordos estemos diciendo y exigiendo derechos a que personas delgadas o que no tienen un cuerpo disidente como el mío también lo digan y denuncien. Yo creo que es invaluable y uno se siente muy acompañado por ustedes y créanme que en esta lucha es fundamental y quiero darle las gracias por eso a las dos. Qué Qué bonito. bella, se me paran los pelos. No, de verdad, muchas gracias y yo creo que todo lo que has dicho hoy a mí me ha llegado mucho y creo que a las personas que lo estén escuchando van a sentir ese acompañamiento independientemente de la situación donde estén. O sea, mira, no estamos solas en esto. Totalmente. Y eso es importante de saber. Y pues nada, muchas gracias y muchas gracias también a todos por escucharnos y estar este ratico con nosotras. Gracias. Cualquier cosita ya saben que nos pueden escribir. Chaito. Hasta la próxima.